Bueno, amén. ¿Están listos esta mañana? Hoy el mundo celebra, ¿qué celebra el mundo? El Día de las Madres, amén. Así que si usted va a ir a un restaurante, espero que haya hecho su reservación, porque seguramente la fila está bastante larga. Y si lo puede hacer, lo hizo ayer o antier, estuvo excelente. Si lo va a hacer mañana, también está bien. No es el día en sí. ¿De qué sirve que llevemos a la mamá a honrar y a un buen restaurante el 10 de mayo si durante los otros días no hacemos absolutamente nada? Así que qué bueno que usted se dio cita en casa para oír la palabra de Dios. Espero que nadie haya cambiado un desayuno o una comida por estar en la casa de Dios. David lo expresaba y decía: mejor es un día en tus atrios. Amén. Abra su Biblia, Jueces capítulo 7, versículo 7. Jueces capítulo 5, versículo 7 en la Reina Valera 1960. No, está bien. Y dice así la palabra de Dios, ahí va a estar proyectada, y dice: ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Podríamos llamarle a esta prédica una mamá como Débora, o como Débora, perdón. ¿Dónde está el acento? Ayúdenme. Una mamá como... Pero aplican las dos. También come, pero usted me entiende, pero como se me iba a dificultar estar repitiendo esta expresión, mejor le llamé a la prédica: que se levante una mamá. Que se levante una mamá. Que se levante una mamá. No, usted no agarró la onda. Pásenme un micrófono. Magali, ¿estás lista? Pásenme un micrófono acá. Y le pedí a Magali que nos pudiera ayudar con la lectura de una anécdota o historia, o como se llame. Vas, Magali. Dice: mientras otros niños no tenían que desayunar, yo tenía que comer cereal, huevos y pan tostado. Cuando los demás tomaban refresco gaseoso y dulces para el almuerzo, yo tenía que comer un sándwich y un licuado. Mi madre siempre insistía en saber en dónde estábamos. También tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que estábamos haciendo. Insistía en que si decíamos que debíamos llegar a una hora, solamente nos tardábamos una hora. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo el descaro de romper la ley contra el trabajo de menores. Hizo que laváramos trastos, tendiéramos cama, que aprendiéramos a cocinar, a planchar y muchas cosas igualmente crueles. Hasta creo que se quedaba despierta en la noche pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer. Siempre insistía que dijéramos la verdad. Y cuando llegábamos a la adolescencia, nuestra vida se volvió aún más miserable. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo, obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. Mi madre fue un completo fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Cada uno de mis hermanos ha servido en una misión y también en nuestro país. ¿Y a quién debemos culpar? ¿A quién creen? Tienen razón, a nuestra madre. Vean todo lo que nos hemos perdido. Nunca hemos podido participar en una manifestación, en actos violentos y en miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Eso nos hizo convertirnos en adultos educados y honestos, trabajadores responsables. ¿Y saben algo? Tomando esa referencia, yo estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Y le doy gracias a Dios por habernos dado la mamá más mala del mundo. No sé si sea una anécdota, una historia, pero bueno, ¿cuántos tuvieron la mamá más mala del mundo? Y los jóvenes de hoy en día no entienden esa parte y piensan que los papás queremos coartarles su libertad. Así como pensamos los que manejamos que hay muchas leyes de tránsito que coartan nuestra libertad,
porque vemos caminos que a 60 kilómetros, y ese camino no es de 60, debería de ser como de 180, ¿no? Pero las leyes fueron hechas no para coartar tu libertad, sino para preservar tu vida. Yo sí tuve la mamá más mala del mundo. Ayer pasamos por un lugar con mi esposa y vimos una piñata, una de circulito que decía Feliz Día de las Madres. Y yo vi esa piñata y la quería comprar, pero mi esposa vio otra piñata que era la chancla vengadora. Y esa, en serio, era una piñata de chancla. Yo no regresamos solamente para verificar que yo había visto una diferente y ella había visto otra. Y al final ya no las compramos, pero bueno. Alguien comentó que somos la última generación disciplinada, instruida y corregida por sus padres, pero somos la primera generación disciplinada, instruida y corregida por sus hijos. Y qué lamentable es ver que el trabajo de mamá está hoy en día tan devaluado, tan mal atendido y tan mal hecho. Si ves a una mamá al día de hoy y ves a una mamá de hace 20, 30 años, te das cuenta cómo han cambiado las cosas. Hoy puedes ver una mamá cargando un bebé y permitiendo que ese bebé le meta unos cachetadones, le jale el cabello, le pique los ojos, le pique la nariz, y la mamá solamente se concreta a decirle: ay, mi amor, eso no se hace. Hoy en mi época a los bebés también nos surtían. Algunos quedamos traumados, otros no quedaron traumados, gracias a Dios por ello. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa en la mente o por la mente de una mamá que es capaz de sacrificar su dinero, su finanza, su economía, comprarle a su hijo o a su hija unos tenis de marca o un pantaloncito de marca, aunque ella traiga harapos de segunda mano? Y no estoy diciendo que está mal traer ropa usada de segunda mano, no me malentiendan, no estoy diciendo eso. Mi intención o el objetivo de esta frase es que no entiendo cómo una mamá es capaz de sacrificarse con tal de darle a su hijo todo para que su hijo pueda ir a la escuela, luzca bien, aunque su hijo carezca de valores y de principios. Algunas veces en la congregación le pregunto a las mamás: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? Y la pregunta es: ¿cómo está tu hijo? No es para saber que él está bien, aunque lleva esa intención. No es para saber que se quedó en casa estudiando, que se quedó durmiendo. No, la intención de mi pregunta es saber la respuesta de tu corazón, hasta dónde eres capaz de justificar la flojera, la apatía y la mala gana de tu hijo de venir a la iglesia a servir al Señor. Pastores, que tiene mucha tarea y se quedó el niño. Sí, pero si tú pusieras una cámara exactamente o varias cámaras en tu casa, te das cuenta que no se quedó a hacer tarea. No nacimos ayer. Mis hijos cuando eran pequeños, mi esposa les decía: tengo ojos en la espalda y lo estoy viendo. Y hasta cierta edad ellos creían que mi esposa sí tenía ojos. Bueno, hasta yo la creía. En la cabeza, atrás, porque así es la mamá. Cuando tiene algo que le llaman como intuición o algo, y de repente llega y ve su casa y ve a sus hijos y los ve como que se sonrojan y sabe que algo pasó, pero creo que esa parte ya se ha perdido, porque ahora ya no asumimos la responsabilidad que nos toca como padres y como mamá que son algunas de ustedes. Quiero hablarte este día rápidamente de 3 o 4 mamás que marcan la Biblia. Y me voy muy rápido porque, si Dios nos permite, queremos ministrarles. Número 1, hablemos de la mamá de Sansón. Dice el capítulo 13 de Jueces que el ángel de Jehová se le apareció a una mujer y le dijo, esta mujer era estéril, no había tenido hijos. Y dice Jueces capítulo 13, versículo 8. Bueno, dice la Biblia que se le apareció el ángel y le dijo que iba a tener un hijo y todo eso. Pero Jueces le dijo el propósito, cómo iba a crecer, cómo le iban a educar, no se le iba a cortar el cabello, etcétera, etcétera. Jueces 13, 8 dice: entonces Manoa, el esposo de esta mujer, papá de Sansón,
oró a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué hermoso cuando un papá o una mamá se levanta y dice: antes de que su hijo nazca, Dios, dame la revelación para cuando yo tenga un hijo o una hija, sepa enseñarle lo que ha de hacer y qué es lo que ha de comer y cómo se ha de vestir y cómo se ha de comportar ese niño, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que va a nacer. Versículo 9: y Dios oyó la voz de Manoah, y Dios escuchó tu voz. Y el ángel de Dios volvió otra vez. Diga conmigo: volvió otra vez. Quiere decir que a veces vas a orar y Dios te va a oír y va a volver otra vez porque quiere hablar contigo. Volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo. Esta expresión podríamos hablar toda una prédica. Y volvió otra vez a la mujer estando ella ¿en dónde estaba? Y en el campo, ¿qué hacían? Mas su marido no estaba con ella. Esa expresión subrayela: mas su marido no estaba con ella. No importa que vengas sola al campo, Jehová está a punto de tocar el corazón. Dije: Jehová está a punto de tocar su corazón. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah. Se va a levantar, pero tienes que correr más a prisa. Dije: se va a levantar, pero tienes que correr más a prisa. A todas las esposas, mujeres que vienen solas sin su esposo, se va a levantar Manoah o como se llame, pero tienes que correr. Tienes que correr. ¿Cómo dice? Y la mujer corrió prontamente a avisarle: tienes que correr prontamente. Y se levantó a Manoah y siguió a su mujer. Y vino el varón. Esa expresión no me gustó. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Al principio va a ser así, mientras él llega a los pies de Cristo. Pero una vez que el varón se convierte y se convierte en cabeza de su hogar, es la mujer la que tiene que seguir al esposo, siempre y cuando el esposo esté conectado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Somos los varones los que oramos al cielo y le decimos: Padre, ¿qué vamos a hacer con Pedrito, con Juan, con como se llame tu hijo que se está desviando? Dime cómo le voy a hacer, aunque el cielo en la palabra de Dios ya nos dejó escrito todo lo que hemos de hacer. Instruye el niño en su carrera, exhorta a tu hijo mientras haya esperanza, la vara y la corrección dan sabiduría. El padre que ama a su hijo desde temprano se lo surte. Versión Efraín habla hoy. Manoah es capaz de preguntarle a Dios: ¿cómo voy a educar a mi hijo? Y número uno, Sansón no debía de tomar mujer que no fuera de su pueblo. ¿Y cuántas veces la regó? Con mujeres. Tres. La filistea, la ramera y por último con Dalila. Y todo porque sus padres no le estorbaron. Ya sabían lo que habían de hacer los dos con Sansón. Ya sabían que no debería de tener mujer que no fuera de la misma de su pueblo. Ya sabían que no debería de pasar navaja sobre su cabeza, que él no debería de revelar el secreto, que no debería de acercarse a cosa inmunda. Ya lo sabían. Y sin embargo, de lo que sabían, no sé si no se lo enseñaron a Sansón o jamás lo estorbaron. Pero usted sabe cómo terminó. Así que mamá y papá, ustedes, aunque es una prédica para mamás, no estamos exentos los padres de que la palabra de Dios toque nuestra vida. Amén. Así que usted sabe si quiere ser una mamá como la mamá de Sansón, que por cierto no encontré el nombre, no viene. Número 2, la mamá de Moisés. ¿Quién quisiera ser como la mamá de Moisés?
Ah, ¿ni una hermana? Ay, Dios santo, ayúdame, dijera el pastor Rafa y mi pastor, dame sabiduría para predicarle a esta iglesia. En la época que nació Moisés, Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice que Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad a todos los niños de los hebreos al río, que nazca, todo niño que nazca, echarlo, y a la niña preservarle la vida. Así que Moisés estaba destinado a morir, pero se levantó una mamá que vio a su hijo y dice la Biblia que lo vio hermoso. ¿Cuántas mamás han visto a sus hijos feos cuando nacen? Ay, está bien feo ese chamaco. Levante su mano, no le dé pena. Nadie vio a su hijo feo, aunque estaba feo, sin dientes, sin cabello, con mucho, con poco cabello. ¿Cómo lo vio cada mamá a su hijo? Y decías, como él, no hay otro. Una ocasión estábamos, Areli tenía quizás 1 año, y estábamos mi esposa y yo en una cafetería, y se acercó un niño y nos saludó, quizás unos 4 años el niño, y dijo, está bien bonita su hija. Todavía no te conocía, Martín. Está bien bonita, sí, para que no sabía encelar. Está bien bonita su hija. Y dijo esta expresión que me molestó, pero mi mamá dice que yo de chiquito era más bonito. Y ya sé cómo es su pastor y le contesto, ¿y qué pasó entonces? Pero dice Éxodo, nos habla del nacimiento de Moisés y cómo su mamá, que amaba a ese niño, que estaba hermoso para ella, que estaba guapo, que era una chulada, decidió ponerlo en una canastita y librarlo de la muerte, aunque ella no sabía qué iba a pasar con él. Decidió en medio de esa angustia, de ese dolor que estaba pasando, porque que fueran los egipcios, te quitaran a tu niño y lo echaran al río, estaba destinado a ahogarse, a morir. ¿Sería algo agradable, algo bonito? Que estarías, ¿quién sigue? A ver, fórmense las mamás que quieran que... No es nada agradable, por muy latoso que sea el niño. No hay una mamá que diga, sí, ya, échenlo al río. Por supuesto que no hay. Pero la mamá de Moisés decidió salvar a su hijo de la muerte. Y la pregunta para cada mamá es, ¿qué estás haciendo para salvar a tu hijo? Hay muchas cosas que aprender de la mamá de Moisés, pero una de ellas es, ¿qué estás haciendo? La mamá de Moisés se desprendió de su hijo para salvar a su hijo. Y al ponerlo en esa canasta, me dice que es un símbolo solamente de ponerlo en un lugar seguro. La canasta podría representar la seguridad del Padre sobre la vida de tu hijo. Entrégale la vida de tu hijo a Dios. Hablemos de otra mamá, la mamá de Samuel. ¿Cuántos recuerdan a esta mujer? Ana. Dice la Biblia que ella no tenía hijos. Y en el tiempo antiguo, el que una mujer no tuviera hijos porque fuera estéril era causa de vergüenza, de afrenta, y quizás la encontraban las mujeres que ya tenían 5, 6 o 15 chamacos y se burlaban de Ana y decían, mira, allá va Ana, la que no tiene hijos. Pero dice la Biblia que Ana oró a Dios y le pidió un hijo y le dijo, Dios, si tú me das un hijo varón, yo te prometo que ese hijo te lo voy a entregar a ti. Y se cumplió la Biblia, lo que dice la Biblia, y esta mujer tuvo un hijo, y sin saber ella si iba o no iba a tener más hijos, se atrevió a entregar a su único hijo, al pequeño Samuel. No dice la Biblia que Samuel fuera como todos los niños, guapos, chulos, hermosos, pero seguramente Ana veía a su hijo hermoso, chulo, guapo, etc. Muchas mamás oraron porque Dios les diera hijos e hijas. Y nuestros hijos son prestados. Dios te los está prestando. No son nuestros hijos. Es una bendición tener hijos, y algunos hijos son una bendición, otros son un regalo de Dios para nuestras vidas, unos son una recompensa de Dios para nuestras vidas, pero no son tus hijos, son prestados, los tenemos prestados por un determinado tiempo. Ana le entregó a Dios en ese momento a su único hijo sin saber si ella tendría más hijos. Y la pregunta para cada mamá y cada papá es, ¿le has entregado a tus hijos a Dios? ¿O sigues creyendo, mamá, que son tuyos porque el parto fue muy doloroso?
Ay, pastor, usted no sabe cuánto sufrí en el parto, este niño me costó el dolor. Ese niño Dios solamente te lo prestó. Y cuando Él decida, lo va a llamar, aunque no nos guste. Así es. Pero ¿cuántos pueden hacer como la mamá de Samuel? Entregar su hijo en las manos de Dios. En tus manos se puede echar a perder, pero en las manos de Dios, seguro que Dios lo va a formar y lo llevará a cumplir propósitos hasta alcanzar el destino que Él tiene para él. Amén. Hablemos entonces, ahora sigue entrando en tema, de una mamá como Débora. No como Débora, como Débora. Y hay 5 personajes en esta historia, en Jueces capítulo 4, del 1 al 24, y ahí voy a centrar la prédica. Jueces capítulo 1, versículo 1 al 24, pero hay 5 personajes que quiero que cada uno de los que les voy a decir se aprenda, porque si se me olvida usted me va a decir lo que le voy a decir. Leti, los israelitas representan nuestros hijos, acuérdate, los israelitas representan nuestros hijos. Brenda, Débora representa a todas las mamás. Si yo digo Débora y te hago así, tú vas a decir representa a todas las mamás. Javín y Sisara, Magali, representa a los enemigos de nuestros hijos. Si yo digo Javín o Sisara, tú dices representa a los enemigos de nuestros hijos. Y por acá Gustavo, si yo digo guerreros, somos todos los varones que nos vamos a levantar en oración. Somos todos los varones que nos vamos a levantar en oración. Amén. Entonces, cuando diga guerreros o Itagas y Gus, me recuerdas que somos los varones. Y número 5, 2 nombres, Eber y Yael o Jael. ¿Quién? Allá Roger, Eber y Jael son todos aquellos que se dicen ser tus amigos, pero en realidad ellos son amigos de tus enemigos. Eber y Jael representan a aquellos que se dicen ser tus amigos, pero en realidad son amigos de tus enemigos. Comencemos ahora sí con la historia. Y dice así, a los 5 que les di ya se lo aprendieron. Como puedas decirlo, amigos. Así es, correcto, ya está. Empezamos entonces, dice así, muerto Ahod, los israelitas volvieron, diga conmigo, volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en manos de Javín, que representa a los enemigos. Un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sisara, que representa sus enemigos, que vivía en Aroset Joim. Sisara, quien tenía 900 carros de combate hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad. Sisara quiere oprimir a tus hijos sin piedad. Durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Tus hijos serán oprimidos hasta el día que nos levantemos a clamar a Dios por su ayuda, hasta que ellos sean bendecidos por Dios. Versículo 4, Débora, la esposa de Lapidot, aquí hay un nombre para un futuro hijo. ¿Cómo te llamas? Lapidot. Lapidot era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para que los juzgara, para que los aconsejara, para que les ayudara a tomar decisiones. Y aquí suelto la primera pregunta: ¿a quién acuden tus hijos para pedir un consejo? Porque allá afuera está Javín, Sisara, Eber, Jael, que quieren ganar la confianza y el corazón de
tus hijos, de nuestros hijos. Pero había una mujer llamada Débora que se sentaba debajo de una palmera y los israelitas venían a ella para que ella los juzgara, para que de ella recibieran el consejo, la dirección para sus vidas. Quiero ver una generación de hijos que se levante y pueda venir con papá, con mamá, decirle: ¿qué opinas? ¿Qué consejo me das? Mira, no sé qué hacer en esta situación. Y no me refiero a un consejo de: papá, me pongo camisa azul o camisa... No me refiero a eso, sino a consejos de toma de decisiones que van a cambiar el rumbo de su historia. A eso me refiero. ¿Está entendiendo? ¿A quién acuden? Pregunta ruda, penetrante. ¿A quién acuden tus hijos para pedir consejos? ¿A la IA? ¿A Chipití? O como se diga. Versículo 6, versículo 6, un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena, el Señor Dios de Israel te ordena. Alguien diga conmigo, al que está a su lado derecho o izquierdo: el Señor Dios de Israel te ordena. Reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus, a 10,000. Y los guerreros representan todos los varones que nos vamos a levantar a orar y a interceder por nuestros hijos y por nuestra familia. Avancemos entonces a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sisara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Y allí, Cornerstone, Monterrey, les daré la victoria sobre tus enemigos. Y allí él prometió darnos la victoria sobre nuestros enemigos. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Esa expresión me hace pensar cuando un personaje de la Biblia dijo: yo no voy si tú no vienes conmigo. Padre, voy a pelear por mis hijos, pero tú vas a venir conmigo. Y la respuesta es: sí, claro, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo Jehová Dios nos va a dar la victoria? Pastor, ¿hasta cuándo Dios me va a dar la victoria? ¿Hasta cuándo Dios me va a sanar? ¿Hasta cuándo Dios me va a ayudar? ¿Hasta cuándo Dios va a ayudar a mis hijos? ¿Hasta cuándo Dios va a rescatar a mi esposo? Y la respuesta es: hasta que clamemos al Señor por su ayuda. Dice que el pueblo había sido oprimido por 20 años, hasta que ya estuvieron hartos de ser oprimidos. Mientras tú no te hartes de la vida que llevas, jamás te levantarás para clamar. No normalices. Como dijo Areli, no sea común el seguir siendo oprimido por tus enemigos. No lo normalices. Ay, pastor, ya nos tocó vivir así. Ya sabes, esos chamacos en el mundo, yo aquí con el esposo, la esposa, ahí medio nos la vamos llevando, un día me pega, al otro día comemos bien, al otro día me lleva a pasear, al otro día lo desgreño, y no te acostumbres. Es que yo no sé si Dios me va a dar la victoria, te la va a dar hasta que estés harto de vivir en la manera que vives, hasta que comiences a clamar por su ayuda, hasta que comencemos a profetizar y a declarar la palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida del esposo, sobre la enfermedad, sobre el dolor, hasta ese momento. Porque si Él lo dijo, yo lo creo, y si yo lo crea, Él lo crea. Y no me refiero a que, pastor, pues nada más la única profeta aquí en la iglesia es Areli, no. Me refiero a soltar una palabra, que venga en la palabra de Dios. La mejor profecía es la Biblia. Que venga en la palabra de Dios, que toque el corazón de tu esposo, que toque el corazón de tu hijo, que toque el corazón de tus hijas, hasta que ya estés harto de la manera en que, como te responde tu esposa, te responde tu esposo, te responde tu hijo, te responde tu nuera, hasta que ya estés harto de la manera de vivir. Entonces comenzarás a clamar, pero no normalices ni hagas común vivir como estás viviendo. Y el Señor te ordena. Dile que está a tu lado derecho: el Señor te ordena. ¿Hasta cuándo Dios nos va a dar la victoria? Hasta que comencemos a obedecerle. Muchas de las cosas que nos pasan
son producto o consecuencia de las desobediencias hacia la palabra de Dios. Pastor, me ha ido mal en la finanza. ¿Estás ofrendando, estás diezmando? No, pastor, pues cuando ya tenga. Y así no funciona. Es como un agricultor que ve su campo, su parcela y dice, este año no voy a sembrar, pero voy a orar para que Dios me dé una cosecha abundante. Eso no va a pasar. Hasta que él siembra, entonces Dios envía lluvia temprana, tardía, bendición sobre esa semilla. Y entonces puede tener una cosecha abundante. Hasta que los guerreros se levanten, entonces cambiará tu manera de vivir. Versículo 11. Y ahora bien, Eber, ¿qué representa Eber? Ivonne. El que se dice ser tu amigo, pero es amigo de tu enemigo. Ahora bien, Eber, el cenezeo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu, y armó su carpa, su propia carpa, junto al roble de Saananim, cerca de Cedes. Cuando le dije, vea la esencia, el mensaje de la palabra de Dios, como que puso un paréntesis, porque ¿qué tiene que ver lo que puso Dios en esa palabra para lo que viene después? Dice, ahora bien, Eber el cenezeo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saananim, cerca de Cedes. Siguiente. Y después, como si volviera a contar la misma historia, cuando le dijeron a Sisara que Barak, hijo de Aminodab, había subido al monte de Tabor. O sea, están hablando de un pleito que traen con Sisara y con Navid, pero de repente hace la Biblia como un paréntesis y separa la historia y dice, pero ten cuidado con Eber. Eber se separó de la iglesia, se separó del pueblo, se separó de su tribu y después vuelve a continuar la historia. Cuando le dijeron, versículo 12, a Sisara, que Barak, hijo de Abinadab, había subido al monte de Tabor, versículo 13, mandó llamar a sus 900 carros de guerra, hechos de hierro, y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Joim hasta el río Sison. Versículo 14, entonces Débora le dijo a Barak, prepárate, le dijo, prepárate, dile que está a tu lado derecho, lado izquierdo, prepárate. Porque la guerra inicia hoy. Bueno, la guerra inició hace años, pero tú no te has dado cuenta. Porque normalizaste vivir oprimido, pero la guerra tiene años que inició en tu vida. Pero prepárate, porque hoy es el día en que el Señor Cornerstone Monterrey te dará la victoria sobre tus enemigos, sobre Sisara, sobre Javín. Porque el Señor marcha delante de ti. Vamos, iglesia, no te den miedo, no nos den miedo, porque el Señor marcha delante de nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará, su vara y su callado. Ay, iglesia, hay tanta palabra de Dios para hacerla tuya y caminar confiadamente en este mundo. Prepárate. Hoy es el día que el Señor te dará la victoria sobre Sisara, porque el Señor marcha delante de ti. Prepárate. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando? Ay, pastor, yo quisiera que mis hijos vienen. Y muchas mujeres que me dicen eso hoy no están. Y venir a la iglesia a orar por sus hijos, por su esposo es fácil. Y si eso es fácil, no lo pueden hacer. ¿Qué será cuando tengas a 900 guerreros peleando por quitarte a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia? ¿Te va a dar miedo?
Sisara dice que los oprimía cruelmente. No los oprimía, nada más tantito. No, los oprimía cruel, duramente. ¿Cómo te estás preparando? Si hoy Dios nos visitara y nos diera la victoria y fuéramos familias victoriosas, ¿cuántos estuvieran contentos, con gozo, con alegría, que hoy fuera el día de su victoria en su familia? ¿Cuántos estuvieran con gozo, con alegría, felices, contentos de que hoy todos tus problemas acabaran, tu enfermedad acabara y tus hijos se convirtieran a Cristo en este momento? ¿Cuántos estarían contentos? Bueno, ¿y qué pasaría? ¿Cómo te estás preparando? Si tu hijo diría: papá, mamá, fui tocado por el poder del Espíritu Santo y siento en mi corazón irme a preparar, porque Dios me está llamando como misionero al África, a las sierras de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, donde matan a los cristianos y a los misioneros los desollan. No, mi hijo, no. Yo creo que te estás preparando. Pues prepárate para eso. Prepárate para eso. Lo que voy a decir no quiere decir que sea una palabra confirmada en mi vida, pero el domingo pasado Dios me confrontó con una pregunta. Solamente fue una pregunta. No quiere decir que Dios me haya dado una palabra profética confirmada. Usted sabe, porque el pastor Rafa lo dijo, todavía no queríamos decirle, pero el pastor Rafa lo dijo, que mi hijo Efraín se va a ir unos meses a Italia. ¿Y qué si allí el Señor lo llama a un ministerio de alabanza para servirle a tiempo completo? Y la pregunta de Dios: ¿me entregarías a tu hijo? Pero nos estamos preparando. Pero es que ya tiene a punto de terminar su carrera, estudió en la mejor universidad. Pastor, es que mi hijo ya es una trucha aquí, inteligente, puro 10. Pero si Dios lo llama al ministerio, ¿pero de qué le sirvió que haya estudiado toda su vida si se va a dedicar de predicador? Es una pregunta ruda. Dios sabe mi respuesta y mi esposa sabe mi respuesta. No sé si a él se la dije o no, pero Dios sabe mi respuesta. En tus manos estaría mejor que en las mías. Si es para servirte. Pero yo sé que Dios es bueno. Pero ¿cómo estás preparando a tu hijo? Sé que Dana se está preparando. Y esa pregunta te reta a ti. Porque tiene un llamado. ¿Y qué pasaría si termina Dana de estudiar y Dios le dice a Leti: te la presté estos años, despídete porque ella va a ir a abrir camino a Pakistán, África? Prepárate, porque si quieres que Dios toque el corazón de tus hijos y se lo estás entregando como Ana le entregó a Samuel, Dios puede tomar la vida de tus hijos porque son de Él y llevarlos a lugares que tú quizás no quisieras que fueran. Porque como padres soñamos que terminen su carrera, que sean buenos profesionistas, buenos empresarios, que tengan un chorro de lana, que tengan el mejor carro, la mejor casa. Ese es nuestro sueño. Pero si el sueño de Dios es que se conviertan en los siguientes predicadores que tocarán este mundo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Me estoy preparando? Continuamos y dice: así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en la batalla. Para entrar en la batalla. ¿Cuántos varones están listos para entrar en la batalla? Muy poquitos. ¿Cuántos varones están listos para entrar en la batalla? Con ese grito no vas a asustar ni al chapulín colorado, pues. ¿Cuántos varones están listos para entrar en la batalla? Ya bajaron los amenes. Dios, tócalos y confróntalos. O bien, varones,
nos podemos retirar de la batalla y perder a nuestros hijos, porque Sisara los quiere destruir, Javín los quiere destruir, para que no cumplan su asignación que Dios les dio y jamás llegarán al destino que Dios tiene para ellos. Pero si ya estamos listos como varones para la batalla, hay una promesa en este pasaje para nosotros. Dios llenará de pánico a nuestros enemigos. Avanza el siguiente pasaje. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sisara y a todos sus carros de guerra. ¿Quién era Sisara? ¿Quién era Sisara? Los enemigos. Cuando Dios ve que una generación de varones, de esposas, mamás, se levantan para orar, para interceder, entonces hay esta palabra para nosotros: llenará de pánico a todos sus enemigos, llenará de pánico a ese muchacho que está ahí interrumpiendo a tu hijo, a tu hija, a esos muchachos que quieren, ¿cómo se dice?, sonsacar la vida de tus hijos, que quieren desviarlos, que quieren meterlos a la droga. Entonces Dios llenará de pánico a ese muchacho que quiere acercarse a tu hija, que es un hijo del diablo, pero que quiere estar allí con tu hija, con tu hijo. Dios los llenará de pánico, pero necesita levantarse una generación de papá y de mamá que podamos orar y clamar por la vida de nuestros hijos. Avanzo. Sisara a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sisara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Joim y mató a todos los guerreros de Sisara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sisara corrió hasta la carpa que tenía Jael o Yael, la esposa de Eber. Yael y Eber representa los que se dicen ser tus amigos, pero en realidad son amigos de tus enemigos. Al principio les dije que Eber no venía su esposa. Yael, su esposa, se había separado del pueblo de Israel, se habían separado de su tribu, se habían separado de su iglesia y tenía amistad con Javín y tenía amistad con Sisara. ¿Cómo es posible que Eber se había separado de su propia tribu, de su propia iglesia? Y no solo tenía amistad con el rey Javín, sino que era enemigo de su propia tribu, de su propia iglesia. Si Jehová no hubiera llenado de pánico a Sisara, Jael, la esposa de Eber, hubiera muerto. Y todo por hacer amistad con el enemigo. Porque Sisara brincó del carro, hasta parece que estás viendo película de esa de rápida acción, ¿no? Rápido y Furioso, va el carro rápido y ¡fum!, brinca Sisara y se va a pie corriendo y llega a la tienda de Eber y de su esposa Yael a refugiarse. Y ellos tenían esa amistad. Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Versículo 18. Y Jael salió al encuentro de Sisara. Jael salió al encuentro de Sisara y le dijo: entre en mi carpa, Señor. Uy, esa expresión. Le está diciendo al enemigo de su pueblo, de su iglesia, de sus hermanos, de su familia: entra en mi carpa, Señor. ¿Cuántos tienen enemigos que no quisieran verlos? Porque te ha hecho algo, te ha dañado. ¿Cuántos tienen enemigos? No levantan su mano, pero yo sé que tienes gente que no te gustaría estar con ellos. No te gustaría que se sentaran a la mesa. Pero ¿qué pasaría si a esos enemigos que tú tienes, la pastora y yo convivimos con ellos de cerca, los invitamos a nuestra mesa y nos vamos a pasear con ellos? ¿Qué pensaría y qué pasaría por tu corazón? ¿Por qué crees que el que lo hagas tú no vas a provocar que dañes el corazón de la iglesia cuando tú lo llegas a hacer? Iglesia, sigo avanzando.
entra en mi carpa, Señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche en una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate a la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Versículo 21, pero cuando Sisara, el enemigo del pueblo, del enemigo de tus hijos, se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca, hasta parece que estás viendo una película en la mano, y entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sisara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y ahí encontró a Sisara muerto, tendido en el suelo, con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Jael se atrevió a matar a su enemigo, al enemigo de su pueblo. Atrévete a romper relaciones con los que se dicen ser tus amigos, pero en realidad son amigos de tus enemigos y tarde o temprano te van a destruir. Pero esta mujer, Jael, supo hacerla, porque si ella se hubiera quedado viva junto con Sisara, a ella y a su familia la iban a matar, porque el que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. ¿Cuál es la conclusión este día? El versículo 21 que leímos dice que Sisara se durmió por tanto agotamiento, entonces le fue fácil a Jael matarlo. Cuando hacemos todo lo que Débora hizo, un pueblo clamando, una mamá, un papá orando y clamando, intercediendo, orando, varones esposos levantándose como guerreros, mujeres esposas, mamás levantándose en la misma manera que Débora, juntos, avanzando y creyendo que Dios ya les dio la victoria. Pero hoy este día es algo que no termino de entender. ¿Cómo como mamá eres capaz de decirle hoy, 10 de mayo, sí a un convivio a tus hijos que no conocen la palabra de Dios? Pero ellos no son capaces de decirte a ti que vienes a la iglesia aún, sí, voy a ir a la iglesia. Pero tú eres capaz de sacrificar no un día de culto, un día del Señor, por un día de tus hijos. No sé si me estoy explicando. Me voy a ir, ¿y que no hay otros días para que te inviten? ¿Tiene que ser el 10 de mayo? Sí, pastor. Bueno, que los demás días jamás honrarán tu vida, porque Dios honra a los que le honran. Y si no honramos a Dios, ¿cómo nos va a honrar Él a nosotros? Cuando hacemos todo lo que hizo Débora y se levanten guerreros, dije se levanten guerreros, estoy hablando literal, y se levanten guerreros, y se levanten guerreros, no estoy hablando en una forma figurativa, estoy hablando en forma literal, y se levanten varones guerreros, mujeres guerreras, y comencemos a orar, se levanten hombres y mujeres guerreros, comencemos a orar y a clamar y a interceder por la vida de nuestros hijos. Provocaremos que los enemigos de nuestros hijos se desgasten, porque así dice la Biblia, se desgastó y tuvo sueño y el cansancio lo hizo estar ahí tirado, y entonces llegó Jael y lo clavó y lo mató, cuando sabía que la oración para el que ora produce nuevas fuerzas, pero para nuestros enemigos los va a desgastar. Amén. Y cuando tus enemigos estén desgastados, con los pies temblando, entonces es fácil darle la estocada y decirle, jamás te volverás a meter con alguno de mis hijos. Oh, iglesia. Y el versículo 24, jamás se volverá a meter, y mire la promesa de Dios para su vida. Versículo 24, creo que es el último. Versículo 24. Y a partir de entonces, Cornerstone Monterrey, ponga ahí su nombre y el nombre de su esposa, se hizo cada vez más débil. Se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que destruyó, hasta que finalmente lo destruyó. Hasta que finalmente tus hijos
tu familia, tu esposo, tu esposa, tu nuera, tu yerno, tu nieto, estarán buscando la presencia de Dios, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recordarás esta prédica y dirás, valió la pena levantarse como un guerrero de oración. Yo tengo que agradecer a Dios por la vida de mi madre, porque es una guerrera, mi mamá y mi papá, de oración. Todos los días, en la mañana, todos los días en la noche, 2 o 3 horas en la mañana, 2 horas en la noche, orando, intercediendo, porque sus hijos se levanten. Y hoy sus hijos nos levantamos y la llamamos bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, pero ella sobrepasa a todas. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú, esposa mía, sobrepasas todas. No quiere decir que no tenga errores. Nuestros hijos necesitan una mamá como Débora. Y nuestros hijos necesitan unos papás como esos guerreros que supieron pelear. Pues es 5:7 con el pasaje que empecé. Ya quedaba poca gente en las aldeas, en las iglesias, en tu casa. Hasta, diga conmigo, hasta. Cada mujer ponga su nombre ahí. Proyecta ese pasaje, Pedro, Jueces 5:7. Ok, sí está bien. Y ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta, y ahí ponga su nombre. En lugar de Débora, diga hasta que. No las oigo, hermanas. Hasta que Lorena creció como una madre para su esposo. Y ahora, si está su esposo, dile, y aquí está un guerrero que va a pelear con Débora, contigo, esposa mía, por la vida de nuestros hijos, por nuestras siguientes generaciones. Hasta que derrotemos, y dice la Biblia, hasta que nuestros enemigos sean puestos por estrado de nuestros pies. Amén. La pregunta es si tú te quieres levantar como esposa, como mamá. Hay mujeres que vienen solas, pero tienen hijos. ¿Te quieres levantar como una mamá en oración? Ven. Es un llamado para cada esposa. Dije para cada esposa y para cada mamá que quiere levantarse como se levantó Débora. ¿Puedes venir? Y la oración también es para cada varón que este día se quiere levantar como un guerrero. ¿Cuántos guerreros sabemos este día? ¿Cuántos guerreros? Podemos ver guerreros este día. No importa que hayas venido sola. Manos, acérquense un poco más. No importa que hayas venido sola. ¿Dónde están los guerreros? Si está tu esposa aquí, ponte atrás de ella y pon tus manos sobre ella. ¿Dónde están los guerreros? No importa si vienes sola. No importa si vienes sola. Levántate como Débora. 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 Porque estamos a punto de experimentar la victoria más grande que Dios nos va a dar. A partir de este día, nuestra vida tiene que cambiar. Efraín, ayúdame el teclado. A partir de este día, tu vida, tu matrimonio tiene que cambiar. No lo normalices, no te acostumbres a vivir preocupado, tronándote los dedos porque si tu esposo es salvo o no es salvo, si tus hijos son salvos no son salvos. No te preocupes por ellos. Deja que Dios se preocupe. Tú ocúpate en la oración. Ocúpate en levantarte, varón, como un guerrero. Comienza a orar, comienza a orar. Quiero que todo varón comience a orar por su esposa. Y comiences a orar por ella y dile, nos vamos a levantar.
y juntos vamos a pelear por nuestra familia. Nos vamos a levantar y juntos vamos a pelear por nuestra familia.